Buenas para todos, ¿cómo les va? Lo que vamos a compartir ahora brevemente es algunos de los contenidos necesarios que vamos a ver para el bloque que corresponde al primer examen de la materia. Esto, como todos ustedes saben, es Historia Económica y Social Argentina. Y lo que vamos a ver para este periodo es los principales lineamientos que se corresponden con el periodo que va entre la colonia y el primer gobierno de Perón, sin incluirlo. Este periodo va a ser el periodo que corresponde exactamente al primer examen y es el periodo donde ustedes deberán revisar todos los textos vinculados a la temática que se aborda para tener seguridad en el examen. Eh, Hay algunos lineamientos que nosotros como cátedra queremos desarrollar a lo largo de este análisis que queremos eh, vincular a la Facultad de Ciencias Económicas. Esta es una materia de historia que se da en la Facultad de Ciencias Económicas y tiene una importante vinculación respecto de precisamente los procesos económicos que se van a ir dando. En esos procesos económicos que nosotros queremos ir presentando, el tema del desarrollo va a ser el eje principal que va a regir el análisis de todo ese periodo. Es importante señalar en este sentido que la definición de desarrollo se relaciona mucho con el concepto de capacidades. Y entonces, a mayor nivel de capacidades, mayor nivel de desarrollo, y lo que nosotros vamos a estar interesados en observar, en discutir y en analizar es los distintos conjuntos de políticas que se van dando que incrementan los niveles de capacidades territorialmente hablando, ¿no? Para lo que nosotros conocemos hoy como la Argentina, que no era el mismo territorio que se corresponde con el periodo de la colonia. Pero el eje del desarrollo va a ser un eje que ustedes deberán tener presente en términos de un tema que debe ser presentado, debe ser analizado siempre en todos los aspectos que ustedes vayan analizando. En este sentido, nosotros vamos a tomar algunos elementos vinculados a este análisis a lo largo de la materia. Y a lo largo de la materia, elementos principales que nosotros vamos a estar interesados en estudiar van a tener que ver con las crisis económicas que se van a ir dando a lo largo de este periodo y con las distintas transformaciones institucionales que se van a ir desarrollando en el periodo en términos del aumento precisamente de capacidades. Vamos a encontrar un Estado que se va a ir conformando en este periodo y que a medida que se vaya conformando va a ir ganando en capacidades. Ese mayor volumen de capacidades instaladas va a generar mayores márgenes de acción posibles y esos mayores márgenes de acción van a generar mejores niveles de política y mayores niveles de desarrollo en términos territoriales, en términos nacionales. Entonces, para este primer bloque, nosotros vamos a utilizar las crisis económicas para analizar las distintas capacidades de acción territorial que tiene el Estado y las distintas estrategias que toma el Estado de acuerdo a la visión de la economía y a la visión del desarrollo que se presentan en cada momento histórico. Sin duda, aquí es importante señalar que para ese momento histórico las políticas clásicas en términos de historia del pensamiento económico son políticas que están en su máxima expresión y vamos a encontrar que las políticas clásicas, entendidas estas como una importancia en términos de la competencia y en términos de el mercado como asignador de recursos para generar mayores niveles de riqueza, van a ser las ideas más modernas de la época. Es importante tener también esto presente porque para el periodo que nosotros estamos analizando desde la colonia en adelante, la colonia tenía características económicas principalmente vinculadas con con ideas del paradigma mercantil. Y para los mercantilistas, lo que nosotros sabemos es que la regulación y el control, digamos, básicamente,
de los excedentes es un elemento central. Lo que se busca es controlar la generación y sobre todo la apropiación de los excedentes de producción, de valor. Entendido esto ya de manera bastante clara, como que el valor para nosotros es la producción, la cantidad de generación de producción, que se mide en la economía actual como concretamente niveles de Producto Bruto Interno. Entonces, el Producto Bruto Interno a nosotros nos da el nivel de riqueza. En ese momento, obviamente sabemos ya que el mercantilismo ya avanzado también tenía esta noción presente. Sin embargo, son los clásicos los que van, los fisiócratas primero y después los clásicos, los que van a señalar esto con más vehemencia y con más claridad. En este sentido, las políticas clásicas son políticas que se corresponden con una modernidad en términos de mayor eficiencia en la generación y en la apropiación del excedente, del valor, ¿sí? Y esto se va a chocar, estas nuevas ideas en términos de modernidad van a chocar con las ideas de la colonia, institucionalmente hablando. La independencia de la Argentina se corresponde con una cantidad de instituciones, de costumbres y de tradiciones, si se quiere también, que están vinculadas a formas de generación de valor y de apropiación de valor del periodo colonial. Y esto, por ejemplo, en palabras de Alberdi, va a ser uno de los elementos centrales que va a detener el desarrollo del territorio, entendiendo ese desarrollo en ese momento como la generación de valor, o lo que hoy entenderíamos como crecimiento. Es cierto que en ese periodo histórico el objetivo principal del desarrollo se relaciona con el crecimiento. Y esto no es menor porque estamos hablando de un territorio que se encuentra principalmente con un muy bajo nivel de generación de valor. Entonces, como la generación de valor es muy baja y uno de los elementos principales del desarrollo se encuentra específicamente en la generación de valor, además de la distribución posterior, el elemento central que todos los analistas de la época, políticos y economistas de la época, van a señalar como el principal objetivo de desarrollo nacional, tiene que ver con la generación de valor. Entonces, toda la primera parte del primer examen tiene mucho que ver con este análisis, con cuáles son las políticas necesarias para generar valor y luego cuáles son las políticas necesarias para distribuir ese valor de la manera más eficiente. Como las instituciones son coloniales, esto es un elemento que choca contra la modernidad. Esa modernidad entendida como esa mejor asignación de estímulos para generar ese valor y distribuirlo eficientemente. Lo que a nosotros nos va a interesar es analizar algunos ejemplos de desarrollos económicos, desarrollos empresariales, si se quiere, que muestran cómo la eficiencia se va acumulando y cómo la generación de valor se va haciendo cada vez más dinámica. En este sentido, el ejemplo del Saladero y el ejemplo de el periodo del Lanar son dos ejemplos importantes para estudiar. En este sentido, lo que vamos a ver son dos organizaciones productivas diferentes que lo que nos muestran es cómo la intensificación del uso de los factores de producción generan mejores resultados en la generación de valor, en la generación y luego en la distribución de valor en el territorio nacional. Y por otro lado nos van a interesar los conflictos respecto de la distribución. Y esto es otro de los ejes centrales para discutir el desarrollo. ¿Cuál es este elemento? El elemento es la discusión entre Buenos Aires y el interior. Unitarios y federales, por un lado, en un momento histórico, y luego va a haber una fuerte discusión en términos históricos que se va a remontar desde la colonia hasta la actualidad, vinculada con el enfrentamiento del interior con Buenos Aires, entendiendo este enfrentamiento como el enfrentamiento por la apropiación del valor. Y en este sentido vamos a encontrar fuertemente una discusión entre el interior que se ve deprimido
un interior que en el periodo colonial había sido mucho más próspero que el territorio de Buenos Aires, se va a ver deprimido en términos de la apropiación del valor que puede generar, que genera la apropiación de valor que puede retener. Esto va a estar en un momento muy vinculado al puerto de Buenos Aires como actor o como institución de apropiación de cierto excedente vinculado al comercio, y que ese puerto de Buenos Aires va, por la ley, por la aduana de Buenos Aires, va a acaparar la generación de esos excedentes que se generan como valor en el interior del territorio argentino. Entonces, nosotros no vamos a perder de vista nunca las discusiones que va a haber entre regulación finalmente y libre cambio. Este es el eje rector del análisis del desarrollo conjuntamente con el análisis institucional. Tenemos una pata institucional y una pata de regulación. ¿Cuáles son los niveles de regulación necesarios para que se genere y se distribuya un valor de una manera que incremente las capacidades territoriales a lo largo del tiempo? Esta discusión no está zanjada hasta el día de hoy. Si ustedes hoy se ponen a pensar cuál es la importancia del campo en la economía argentina, muchos de ustedes pensarán que el nivel de importancia en la generación de valor del sector agropecuario es muy importante, y si ustedes observan luego el nivel de distribución que tiene esa generación de valor en el Producto Bruto de la Argentina actual, verán que no es tan importante como psicológicamente se piensa. En este sentido, toda la historia argentina está atravesada por la discusión sobre qué niveles de regulación, o dicho de otra manera, qué niveles de libre cambio son necesarios para que se desarrolle el territorio argentino. Entendiendo por desarrollo del territorio argentino el incremento de capacidades. La discusión ahí de fondo va a estar dada sobre cómo se construyen capacidades. Esas capacidades tienen que ver con inversión, si es más importante la inversión local, doméstica, o la inversión extranjera, si es más importante cualquiera de las dos, cómo se generan incentivos para que se construyan esos niveles de inversión, y cómo esos niveles de inversión luego son condicionantes de la apropiación del excedente. Veremos después, en términos de ejemplos específicos de este tema, como por ejemplo el ferrocarril, para este primer examen, cómo va a tener distintas etapas como conveniencia y como condicionante para el desarrollo nacional. Y finalmente lo que quiero decirles, entonces, para resumir lo que vengo diciendo, y un punto más que quiero agregar, lo que vengo diciendo es, el análisis del desarrollo es central. Para ese análisis del desarrollo nosotros tenemos que mirar la pata institucional, que tiene que ver con qué instituciones se generan en términos de control, pero control institucional en términos de posibilidad de intervenir en la economía para generar mayores niveles de riqueza, y por otro lado cuáles son los niveles de regulación de mercado necesarios y de incentivos que se otorgan al sector privado para generar mayores niveles de inversión, mayores niveles de generación de valor y posteriormente mejores niveles de distribución que retroalimenten este proceso. Y lo último que quiero señalar para el primer examen es que será muy importante analizar las crisis económicas que se van a dar, como la crisis del 66, de 1866, la crisis de 1873 y la crisis de 1890. Son muy importantes analizar esas crisis económicas teniendo siempre de base estos objetivos rectores que acabo de señalar. Las crisis económicas nos van a mostrar esos determinantes, las oportunidades y los condicionamientos que tiene el Estado y la Argentina como territorio en términos de su generación de valor, su incorporación de capacidades y su nivel finalmente de desarrollo. Estos elementos son centrales, vamos a ver cómo se van a ir transformando, y detrás de fondo ustedes tienen que tener una idea de lo que ustedes han visto ya en Historia Económica y Social General, que tiene que ver con los paradigmas económicos que se van dando, ¿no?, a lo largo de la historia. Primero hay un paradigma fuertemente clásico, si se quiere, y vamos a ver cómo ese paradigma clásico en la Primera Guerra Mundial entra en crisis
y esa crisis que va a entrar como paradigma va a empezar a discutir los niveles de regulación y los niveles de participación del Estado en materia económica, que van a desembocar posteriormente en el paradigma keynesiano, que vamos a ver centralmente en el segundo examen. Hasta aquí vamos a avanzar con este video. Espero que lo hayan comprendido y nos veremos próximamente.